Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ahmed y hoy les voy a contar cómo hacemos el registro de audio en los eventos sociales a los cuales vamos. Y hoy mismo van a ver que no estoy casado con una marca. Yo tuve que parar esa situación. Es que ellos iban a seguirla así hasta la medianoche, pero no, como a las 11 así, yo les dije como, oye, ya, pues no, digo, yo llamé a mi papá, te voy a pedir un taxi ahorita. Baila negro, adiós. Hija mía, qué lindo estás. Ay, te quiero mucho. También, papi. Qué churro que estás. Qué Qué linda. churro. Les presento mi micrófono principal, el Comica VM40. Este micrófono lo utilizamos encima de la cámara para poder captar sonidos espontáneos o de repente conversaciones o cosas justamente que podemos platicar con la novia o el novio para que luego podamos utilizarlo dentro de la narrativa. Es un sonido que capta de manera direccional y que la verdad le da bastante profundidad al plano en el cual se está grabando. Una cosa muy diferente es grabar un audio ambiente de todo y una cosa muy diferente es grabar un audio directo de donde está viendo la cámara. Los sonidos son muchísimo más reales y especialmente en la novia, en la cual a veces no podemos colocarle un micrófono, se escucha muy bien. Hola, hola, esta es otra prueba de audio con la cámara, el micrófono de la cámara. 1, 2, 3, probando, probando. Hola, hola, esta es una prueba de audio con el Comica VM40. Hola, hola, 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3. Además que este tiene una grabación interna de 32 bits que ya les voy comentando que en eventos sociales no lo utilizo tanto ese tipo de grabación. Me arroja un audio de calidad que la verdad sinceramente está muy bueno para el precio que tiene. Su construcción se siente metálica, no sé si es plástico, pero la verdad me da la sensación de que es metálica. Y la verdad es muy sencillo de utilizar, tiene 10 horas de autonomía. Si es que lo grabas de manera interna, pues también te puede generar una segunda pista de audio con menos 6 decibeles. Tiene un aplicativo con el cual lo puedes controlar de lejos, también se puede hacer de manera inalámbrica, muchas cosas la verdad. Pero en el caso de los eventos sociales lo utilizo como mi micrófono principal porque va encima de la cámara. Eso es lo que mi primo me ha dicho de conocer realmente cómo piensan, cómo sienten, cómo van a vivir. Está sellado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo creemos. Les presento a la Zoom H1. Quiero recalcar que hay una nueva generación de esta grabadora, porque es una grabadora que también tiene un micrófono acá arribita, pero igual de todas maneras sirve más como grabadora. Hay una que es de 32 bits y la verdad, si hoy en día te vas a comprar una grabadora, te recomiendo comprarte esa, te voy comentando. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿cómo utilizo la grabadora? ¿Lo coloco al frente del parlante? ¿Por eso tiene sus micrófonos? Bueno, sí, también puedes utilizarlo así. El detalle está en que cuando lo colocas al frente del parlante, el parlante no siempre tiene la mejor calidad de sonido. La mejor señal de sonido que puedes conseguir es cuando lo conectas en la consola de audio o en una salida del parlante que tenga, por ejemplo. Cuando tú vas a la consola de audio, lo que necesitas es, aparte de la grabadora para poder grabar todo lo que se va a escuchar después en los parlantes, son los cables. Aquí mismo estoy dejando los nombres de los cables que tengo de las entradas y salidas. Ahora, una cosa antes que te preguntes, ¿dónde consigo estos cables? ¿O dónde mando a fabricar estos cables? Si eres de Lima, Perú, a buena hora porque hoy te voy a decir dónde mando a fabricar estos cables. Y es en el mismísimo Paruro, exactamente. Abajo te voy a dejar un link sobre dónde está ubicado en Google Maps. Básicamente te voy a dejar acá una imagen referencial de donde al menos yo he mandado a hacer mis cables. Y básicamente es decirle el nombre de la entrada y la salida y el diámetro que quieres del cable. Por mi parte yo estoy utilizando de 1 metro y una calidad de cable que es intermedia, por decirlo de una forma. Hay cables que obviamente son más delgados y que pues por los estirones o doblarlo así de esta manera se va a romper más fácilmente. Ya será cuestión de qué tipo de calidad tú deseas, porque ya mientras que vas aumentando más tiene más precio. Por ejemplo, el de acá, una versión más alta que esta, es con seguro. Cuando tú le colocas a la grabadora es como que está como una especie de clic ahí y se queda asegurado. Lo mismo para poder sacar. Y obviamente eso conviene muchísimo más. Hay más baratos que es súper sencillo sacarlo y meterlo y pues es más propenso a que de repente con un jalón, un pequeño empujón,
se pueda perder todo el audio. Así que ya sabes dónde comprar. A mí me costó como 67 soles creo, no me acuerdo muy bien, por ahí, sacar los 3 cables, obvio. Y no es la única tienda ahí. De hecho, hay varias tiendas en esa misma recta y puedes ahí preguntar, oye, ¿fabricas cable tal, de entrada tal y salida tal? Ahora, ¿por qué es muy importante tener estos cables? Porque es lo que permite que la grabadora pueda simular, por así decirlo, un parlante de manera sencilla. Lo que sucede es que en la mezcladora de audio entra básicamente tanto el sonido que puede ser, por ejemplo, de una orquesta, la guitarra, la batería, etc. Y luego en la mezcladora tiene salidas para los parlantes. El DJ hace su mezcla en la mezcladora, vaya la redundancia, y entre esas salidas que hay para los parlantes tú tienes que colocar esta grabadora, porque es la misma señal de la mezcla final que se va a escuchar. Ahora, esas salidas lamentablemente tienen distintos tipos de entrada, pero tampoco estos cables son tan caros, la verdad, de conseguir. Lo primero que tienes que saber es que tu cable tiene que tener primero la entrada mini plug, que es en este caso sobre esta grabadora, la entrada mini plug y luego la entrada en este caso XLR, si no me equivoco. Una vez conectado eso, lo prendes, obviamente ya lo tienes de repente ya configurado en su máxima calidad, y luego vas poco a poco regulando la intensidad. Si es la de 32 bits, la verdad no va a ser necesario ni siquiera regularlo. Bueno amigos, ahora les voy a contar un poco más de cómo se utiliza la grabadora en mezcladoras en general. En este caso tenemos una que es analógica. En este caso en particular, como verán, ya estoy acá colocando un micrófono dentro del micrófono que utiliza el maestro de ceremonia, o básicamente el micrófono principal, que más adelante en un rato les voy a comentar cómo utilizamos este respaldo. En la primera fila de la mezcladora podemos encontrar las entradas, que de hecho son 6. Aquí conectamos cosas como la laptop, colocamos algún instrumento si es que va a haber orquesta, colocamos el micrófono principal, básicamente toda la información sonora que queremos que entre para que se mezcle y luego podamos expulsarlo en parlantes. Y aquí, como verán, tenemos las salidas, que no son muchas y que incluso acá hay una que se divide en canal izquierdo y derecho. Normalmente estas salidas ya están ocupadas porque se utilizan varios parlantes, especialmente si los locales son grandes. Nuestra grabadora puede ingresar en distintos lugares. En este caso puedes buscar una salida que diga out, o la salida también de los auriculares. Lo enchufamos a una de las salidas y bueno, en este caso, en esta grabadora se tiene que regular un poco la intensidad para poder ir midiendo y que no esté picando el audio. Si tienes la grabadora de 32 bits no va a ser tan necesario regular esto, porque mayormente tiene demasiado rango dinámico y creo que ya en algunas ni siquiera te permite regularlo. Y listo, ya sería cuestión de colocar a grabar y eso sería todo. Pero recopilando toda la información para que se te haga más sencillo, básicamente estos serían los pasos. 1. Primero, llegas al DJ, le preguntas cuál es su nombre, te presentas como el videógrafo o la persona encargada que va a hacer el registro del audio y luego amablemente le vas a pedir lo siguiente. Hola, tal, dame una salida de la mezcla final, por favor. O sea, una salida donde se conectan los parlantes. Si en todo caso no te logra entender o captar, puedes decir lo siguiente. ¿Podrías darme una salida de emergencia que tengas de la consola, de la mezcladora? Esta salida de emergencia se sitúa a veces también por parte de las salidas hacia los parlantes, pero como su propio nombre lo dice, es una salida de emergencia. O la tercera, que justamente es la que he utilizado acá, ¿crees que puedas darme la salida de los auriculares donde estás monitoreando? Si en todo caso ninguna de estas tres puede entregarte, ya sería lo más adecuado colocar la grabadora al frente del parlante con mejor calidad. Es un respaldo que muchas veces está sujetado al DJ y el cómo utilice la mezcla y el cómo regule especialmente el cómo se oye en el evento. Si es que en todo caso la sensibilidad está muy alta y el volumen está muy bajo, lo más probable es que haya ruido. Y eso ya no es problema tuyo, así que no te preocupes, es parte de... Diría yo que este es de los sonidos más limpios que puedes conseguir y que especialmente a las personas que aún se mantienen en el formato de vídeo lineal de larga duración de los eventos sociales les conviene bastante. Especialmente porque pues bueno, es un audio muy limpio, es una señal muy directa, limpia y pues aparte de todo eso te permite tener todo lo que se va a escuchar, tanto las músicas como las voces. Y bueno, básicamente está toda la información ahí y lo puedes aplicar en tu video. Este es mi segundo equipo de audio, aunque la verdad es el primero que adquirí para los eventos sociales. Lo único que les digo, Michael y Aranza, es que disfruten cada momento de su vida, cada anécdota, cada evento, cada logro y siempre confíen en Dios. Mike is muy lucky. Lucky man, muy lucky. What an amazing wedding you've put together. I'll continue going fast. Michael, when I met you, remember that, I came ready to protect her. I even asked for your ID. Ahora, los Holylands, la Air Max.
Estas son como si fueran dos zooms H1 diminutas, literalmente. Ahora, obviamente todo esto viene con su estuche y también con su lavalier, viene con su receptor. Cada uno de estos micrófonos también tiene, creo que 8 GB de espacio, si no me equivoco, o 12 GB de espacio, no me acuerdo muy bien. Lamentablemente es de grabación de 24 bits, todavía no es de 32, pero la versión 2 ya tiene 32 bits e incluso es muchísimo más pequeño. Y dicho de paso, muchísimo más económico que los DJI. Y bueno, como verán acá hay algunas especificaciones de cómo utilizo, de hecho, estos micrófonos. Uno de los micrófonos lo utilizamos para poder colocarlo pegado al micrófono principal que utilizan en las ceremonias, tanto en los civiles como en los protocolares. Y el otro lo utilizamos para poder colocarlo en el novio. Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Porque al momento de colocar el micrófono al costado del novio, tenemos la libertad de tener al menos un buen audio de lo que vaya a hablar el novio. Y al momento de hacer los votos, normalmente el novio está cerca de la novia, así que pues hay un audio tanto limpio como el del novio y recuperable para la novia. De mi amor, mi fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I do to you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Todas estas cosas se tienen que considerar para poder tener backups, por así decirlo, o respaldos de cada cosa que se vaya a grabar, porque no podemos fiarnos de una sola cosa. Y bueno, obviamente cuando va a pasar el micrófono a los familiares que quieren dar sus palabras y cosas así, pues se termina grabando también de una muy buena calidad. Si bien es cierto, tenemos el audio de la mezcladora de manera limpia, hay veces que los familiares se extienden mucho sus brazos y no siempre se termina escuchando bien en el momento. Pero luego los novios ven el video y dicen, wow, todo eso estaban diciendo mis familiares. O también lo mismo sucede en la iglesia, wow, el padre estaba diciendo esto. Cuando en verdad tienes un buen control del audio, en verdad puedes proporcionar un nivel de calidad distinto a tu video. Y el saber dominar justamente estas áreas es muy importante para poder ofrecer algo mejor. Y ya cuando quieres trascender a un tipo de video más documental, en donde se percibe más la dirección o el montaje o la misma esencia del videógrafo o del, mejor dicho, realizador, director de toda esa obra, de toda esa pieza audiovisual, el audio termina siendo un recurso que utilizamos bastante para poder generar una narrativa, una secuencia. No solamente las voces, sino también a nivel musical. Ahora, para poder utilizar todos estos equipos les voy a dar un par de tips. Tip número 1, lleven una batería como esta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la verdad va a haber de una que posiblemente su boom no va a estar bien cargado, o por ejemplo el transmisor de Holyland no está tan bien cargado. Tip número 2, con respecto a los zoom me he dado cuenta que con unas pilas AAA, un par, es suficiente para un evento. Tienes que ir, prenderlo, termina toda la ceremonia, terminas de grabar, vas, lo apagas para poder ahorrar pila. Te dura literalmente. Con eso he estado una cobertura de 12 horas. No es que 12 horas te dure la pila, ojo, porque la zoom no es que se utilice en todo momento. Se utiliza más o menos cuando va a comenzar la ceremonia del hogar. Puedes utilizarlo como un sonido ambiental o colocarlo cerca de un parlante de una iglesia, por ejemplo. Y tip número 3, al menos con los Holylands, catalógalos por números. Yo tengo como micrófono 1, micrófono 2, micrófono 1 netamente solamente una cosa, micrófono 2 netamente una cosa. Por ejemplo, micrófono 1 netamente novio, micrófono 2 netamente para el micrófono del maestro de ceremonia o de la persona que los va a casar, por ejemplo. Y tip número 4, no te rindas. Puede sonar gracioso, pero en verdad es a veces estresante el hecho de ser solamente video. Dios mío, qué calor hace acá. Puede ser estresante ser uno mismo y hacer tanto video como audio. Normalmente en las coberturas en donde suele haber más de 2 cámaras o 2 cámaras como mínimo, el que es cámara 2, o sea, un plano estático general, que mayormente es, o dependiendo de cómo es la realización, la verdad, es un poco subjetivo eso. Suele ser el cargo que menos presente está con los novios, o sea, que menos lleva la dirección y por lo tanto tiene más la libertad de poder ocupar el audio. Y bueno, esos serían todos los tips que podría ir mencionándote. Otro tip también es que utilices una liga para colocarlo el micrófono Holyland o DJI o el que tengas pegado al micrófono que va a utilizar el maestro de ceremonia, pues colocarle una liga. No te fíes del imán que tiene, o si es posible una media, como algunos hacen, una especie de media negra, pasa más piola la verdad y ya no se nota tanto el logo y está más genial. Otra cosa más que puedo mencionar es que este tipo de micrófonos sí o sí tiene que tener grabación interna. Podrías tener ese tipo de micrófonos en los cuales no tiene grabación interna y de repente colocar el transmisor
el receptor en una Zoom, pero pues siempre está el tema de que se interpone el elemento, se corta la señal, ya no graba, se escucha entrecortado. Mejor que tengan grabación interna y poder evitar ese tipo de malentendidos o preocupaciones, mejor dicho. Pero ahora te pregunto, si es que los Holylands funcionan como unas Zooms, ¿no podríamos colocar los cables de las Zooms en los Holylands? Sí se puede, pero te recomiendo hacerlo con las de 32 bits. Y si mi micrófono principal, el Comica VM40, graba de manera interna, ¿no podría funcionar como una Zoom? Sí, podríamos colocarlo al frente de un parlante, por ejemplo, y poner ahí grabar de manera estática y tener un respaldo. Todos estos equipos no solamente se desarrollan en los eventos sociales, en las bodas, se pueden desarrollar en otro tipo de eventos, en otro tipo de trabajos. Y bueno, para acabar, sí, utilizo estos 3 equipos, todo esto en un mismo evento para poder captar audio de distintas maneras. Todo esto para poder tener respaldo del respaldo, o la por si acaso, por tal vez, quizás. Y créeme que ha habido veces que el DJ ha subido mucho la música o ha saturado bastante el audio y ha bajado el volumen y luego se escucha terrible en la Zoom. Pero si es que los Holylands de repente, no sé, el maestro de ceremonia pasa un micrófono y ese micrófono se malogra y cambian de micrófono y no es el micrófono que nosotros habíamos colocado las Holylands. Las Holylands. ¿Qué es lo que le puede salvar? El micrófono boom. No es el mejor audio, pero es muchísimo mejor que tener el audio omnidireccional de la cámara y que se escuche todo, hasta la respiración del pana que está a un lado de nosotros. Puede haber casos, hay casos en los cuales el día es increíble y todos trabajan de manera homogénea y bien, y todo se graba muy bien, y hay días que todo es una mierda. Así que, como te digo, es bueno siempre considerar todo un ecosistema de audio para que pues puedas tener respaldo del respaldo del respaldo del respaldo del respaldo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante este video. Ya saben, igual de todas maneras les estaré colocando abajo el nombre de cada equipo para que los puedan buscar de repente o comprarse la versión actualizada de cada uno. Espero que les haya gustado, chicos, este video. Ya tenía muchas ganas de publicar un video así porque muchos me preguntaban sobre audio. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Conmigo es hasta hoy. Bye.